Este viernes se inicia en la Universidad de los Andes el Congreso Internacional de Educación del Carácter y la Afectividad. Uno de los participantes de este encuentro, es especialista en psiquiatría infantil. Él es psiquiatra y director del Instituto de Psicología de Montevideo, Alexander Lightfoot Pike, quien ha dedicado parte de su carrera a las técnicas de enseñanza de los niños. Entonces aquí estamos con él para poder conversar acerca de estas exitosas publicaciones que usted ha hecho. Muchas gracias, doctor, por venir aquí a CNN Chile. Encantado, Mirna, mucho gusto. Doctor, usted va a dictar una conferencia que se llama La firmeza y la afectividad, clave de la felicidad de los hijos. Y este es un tema tremendamente relevante en una sociedad donde, al parecer, los padres queremos ser más permisivos de lo que fueron nuestros propios padres con nosotros, pero muchas veces perdemos el norte de que es muy importante que los hijos tengan límites. ¿Cómo se compatibiliza los límites, la firmeza, con la afectividad? Bueno, ese fue el motivo del primer libro que publiqué, que se llamaba justamente Ternura y Firmeza con los hijos. Y me parece que es un binomio muy importante. Y en la capacidad de conjugar ese binomio, de esa capacidad dependerá en gran medida la buena educación de los hijos. La firmeza y la puesta de límites es muy importante para la formación de la personalidad, porque es como los árboles, los niños, que tienen que crecer como con una especie de tutor que los dirige para crecer. Entonces la firmeza cumple esa función, ¿no? No se puede tener una buena personalidad si el niño o la niña no han tenido unos padres que marcaran límites, que contextualizaran la educación de sus hijos, marcando los límites hacia donde pueden llegar, ¿no? ¿Verdad? Doctor, pero ¿qué pasa con un padre muy afectivo pero que no pone los límites necesarios? ¿Qué genera en los niños? ¿Inseguridad a la larga? ¿Personas con ciertos, problemas de autoestima, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Muy interesante la pregunta. Yo diría que cuando faltan los límites, ese niño se va volviendo un pequeño tirano, que empieza a esclavizar a sus padres. Y pensará ese niño que la vida no tiene límites y que puede hacer cualquier cosa en la vida. Y entonces la vida se encargará después de mostrarle que no es así. Generalmente, cuando los niños no han tenido los límites en su familia, es la sociedad la que tiene que poner los límites. Y a veces los pone de manera brusca y fuerte, como puede ser ya con detención, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero que la vida en sociedad necesita esos límites. Entonces, en la medida que se aprenden a vivir en la familia, luego eso va a ser una gran ayuda para insertarse bien en la sociedad. Ahora, doctor, ¿qué es lo que usted ha podido observar de acuerdo a su experiencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día con nuestros niños y nuestros adolescentes? En nuestro instituto, ya en la década del 90, empezamos a tener cada vez más niñas con anorexia y bulimia, y también chicos con problemas de drogas. Yo soy psiquiatra de adultos, pero empecé a tener cada vez más adolescentes y niños con estas dificultades. Y entonces me junté con los psicólogos, empezamos a analizar el tema y vimos que sistemáticamente fracasábamos en la psicoterapia individual clásica de la psiquiatría y de la psicoterapia. Entonces, investigando qué estaba pasando en estas familias, encontramos que en la mayoría de los casos había falta de autoridad, falta de puesta de límites. Y entonces los niños no tenían parámetros a los cuales sujetarse en sus vidas, tanto en los chicos con problemas de drogadicción como en las niñas con anorexia y bulimia. Entonces empezamos a trabajar en grupos, empezamos a hacer equipos o talleres con familias, y así fue que salieron estos libros, ¿no? ¿Verdad? De esa experiencia con esas familias. Doctor, pero la pregunta que uno se hace como padre, madre, ¿no? Es ¿hasta qué punto poner límites que no signifiquen un coartar la libertad y el crecimiento natural de todo ser humano? Efectivamente, sí. Es poner límites, pero no es caer en un despotismo. O un autoritarismo, digamos, claro, para nada. De generaciones pasadas, por eso que es muy importante combinar esa otra variable que es la afectividad y la ternura. Porque si nosotros manejamos bien la afectividad con los hijos, esos niños no van a tener una buena educación de los sentimientos. Y si esas personas no logran tener una buena educación de los sentimientos, tendrán personalidades más inestables, serán inseguros, no podrán desarrollar al máximo su potencialidad. Y lo que es peor, tendrán una especie de lucha interna permanente. Esas personas que no han logrado esa emotividad estable o esa educación emocional estable, tendrán una permanente lucha interna que socava su personalidad, que le impide pensar bien. La persona puede tener como decimos en inglés, un IQ, ¿no? Un coeficiente intelectual muy alto, pero si no ha tenido una buena educación de sus afectos, ese coeficiente intelectual no va a rendir. Entonces esa persona va a tener socavada su capacidad de pensar, su capacidad de actuar, y lo que es peor y más grave,
tendrán muchas dificultades para poder amar. Entonces, doctor, si usted tuviera, que poder expresar en palabras muy simples este binomio que usted señalaba, afectividad, límites, ¿qué aspectos de la afectividad son clave y qué aspectos de esos límites son clave para que todo padre y madre tenga en cuenta con respecto a sus hijos? Muy buena su pregunta. Entonces, hay que saber poner los límites de tal manera que no sean autoritarios, ¿no? Explicarle a los niños por qué se ponen los límites, ¿no? Que ellos los entienden y que los entienden y ellos mismos los reclaman y los necesitan, porque en esa instancia papá y mamá están siendo cada vez más padres y más madres, entonces los necesitan, pero eso tiene que estar acompañado de la afectividad. Por ejemplo, hay que saber expresar la afectividad de una manera no verbal. Entonces, agarrando a los chicos, mirándolos a los ojos, abrazándolos, escuchándoles. Es muy interesante la experiencia hecha en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington. El psiquiatra infantil Stanley Greenspan desarrolló un proyecto interesantísimo en la comunicación con los niños que tenían autismo. Y se vio que aquellos chicos que en la tarde, después de estar en el hospital, jugaban con sus padres y jugaban al nivel de piso, de ahí que él le llamó el floor time, esos niños lograban una mucho mejor comunicación que los otros grupos testigos que se tomaban también de chicos autistas. Entonces, esa comunicación de los afectos, el mirar a los ojos, ¿no?, es de una importancia así trascendental. Doctor, le damos las gracias por haber venido a CNN Chile. Le deseamos toda la suerte del mundo en este evento y en esta conferencia que es trascendental para tener adultos sanos del mañana, ¿no? Eso espero. Muchas gracias.